paz del Señor, queridos hermanos y hermanas, muy buenos días y muy feliz domingo, Día del Señor, 31 de enero. El Evangelio de este domingo es de San Lucas, capítulo 4, versículos 21 al 30. En el Evangelio de hoy vamos a ver, nos va a contar San Lucas las primeras dificultades en la evangelización de Jesús. Cuando San Lucas nos cuenta cómo Jesús comienza a anunciar el Evangelio por los pueblos y por las ciudades, nos dice que fue a Nazaret, a su pueblo. Y nos va a contar San Lucas lo que le pasó al Señor en su pueblo. Comienzan las dificultades. Pero también este Evangelio nos va a ayudar a comprender que Jesús tenía un secreto que le hacía invencible. Y en esto nos vamos a centrar hoy. ¿Cuál era el secreto de Jesús? Porque realmente Él tuvo una misión muy difícil que cumplir. Tuvo unas adversidades tremendas por parte de los hombres que se lo pusieron realmente muy difícil, y más aún por parte de Satanás, que puso en juego todas las fuerzas de su reino de oscuridad, todas las fuerzas del mal de que disponía, todas las puso en juego contra Jesús. Imaginaos qué cantidad de mal, qué fuerza tan oscura y tan inmensa. Fijaos que hoy vemos muchísimo mal en el mundo. Estamos en un tiempo de oscuridad, lo ha dicho la Virgen, últimamente en muchos mensajes. Por ejemplo, en el mensaje de este 2 de enero. Imaginaos todas las guerras que hay ahora en el mundo. Pero imaginaos todas las guerras que ha habido a lo largo de la historia, todo ese mal acumulado. Pues todo el mal de la historia, toda la maldad de la historia, todo el odio, Satanás lo reunió todo junto contra Jesús para intentar frenarle, pero no lo consiguió. Ni aun todas las fuerzas de la historia del mal juntas y toda la maldad de Satanás, su odio, su inteligencia para tentar, para producir mal, todo eso contra un solo hombre, Jesús de Nazaret. Y no logró vencerle, no pudo lograr que Jesús dejase de cumplir la misión para la que el Padre le había enviado. ¿Por qué? ¿Cuál era su secreto? ¿Qué tenía Jesús? Pues lo vamos a ver. Porque tiene que ser también nuestro secreto.
tiene que ser lo mismo que nosotros tengamos para que el mal no nos pueda vencer. Escuchemos. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. El domingo pasado, si no recuerdo mal, efectivamente el evangelista San Lucas, que es el evangelio que vamos a ir leyendo durante todos los domingos de este ciclo C de la liturgia, nos contaba el inicio de la misión de Jesús en Nazaret. Llega a la sinagoga de Nazaret y desenrolla el pasaje del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Y va explicando todo lo que dice Isaías. Y el Evangelio del domingo pasado terminaba así: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. El Evangelio de hoy comienza donde terminó el Evangelio del domingo pasado. Jesús dijo en la sinagoga de Nazaret: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Es decir, aquel de quien estaba anunciado que estaría completamente lleno del Espíritu del Señor, ya está entre vosotros. Jesús está diciendo: yo soy el ungido por el Espíritu, el Mesías. Ahora bien, los habitantes de Nazaret no tienen fe en Jesús y dicen: pero ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo va a ser este el Mesías? Pero si le hemos visto desde pequeño entre nosotros, y no es nadie especial. Fue un niño como tantos, un joven como tantos, un hombre como tantos. Después le hemos visto trabajar, le hemos encargado cosas de su negocio y él las ha hecho
como un trabajador. Es el hijo del carpintero. ¿Cómo va a ser este el Mesías? Y entonces Jesús, al ver que no tienen fe, les dice: ningún profeta es bien mirado en su tierra, pues no voy a hacer milagros aquí porque no tenéis fe. Esa falta de fe de los habitantes de Nazaret en Jesús no tiene su origen en el día en que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, el Evangelio que estamos escuchando hoy, sino que ese rechazo hacia Jesús por parte de sus mismos los habitantes de su pueblo nace de muchos años antes. Desde que Jesús, María y José llegaron a Nazaret después de su estancia en Egipto, en el destierro, en el extranjero, muchos de vosotros tenéis que vivir en países extranjeros. No os olvidéis que Jesús también ha pasado por eso. La Sagrada Familia pasó por eso. Tened ánimo en las dificultades que supone vivir en un país extranjero donde algunos a veces os acogen con amor y otros no. Tomad fuerza del Señor para seguir adelante. Cuando Jesús vuelve de Egipto con sus padres, los habitantes de Nazaret, en todo el tiempo que Jesús vivió en Nazaret, ya tenían que haber comenzado a abrir su corazón a Él. Porque es verdad que Jesús, durante todos los años de su vida oculta en Nazaret, no hizo milagros. Parecía un hombre más de Nazaret, un niño más, un joven más, un hombre más. Pero no era uno más, y si ellos hubiesen mirado con corazón puro, se hubiesen dado cuenta, no de que era Dios, porque Él no lo manifestaba, pero sí de que era un hombre de Dios, que estaba lleno de Dios. Eso lo tenían que haber percibido en su manera de orar, en su manera de hablar, en lo bien que trataba a todos, en lo justo que era en hacer bien su trabajo y en cobrar lo debido, no más, y muchas veces les cobraría menos de lo debido, por bondad, por ayudar. Entonces, todo el comportamiento de Jesús durante todos los años que vivió en Nazaret tenían que haber dispuesto el corazón de los habitantes de Nazaret para decir: este es un hombre de Dios. Jesús tiene algo especial. Para que cuando Él llegó aquel día a predicar en la sinagoga diciendo: yo soy el Mesías, sus corazones hubiesen estado dispuestos a decir: sí, es Él. Ya veíamos que era especial. Creemos que es el Mesías. Pero como durante todos aquellos años no habían comprendido, porque decían: qué tonto este, que trabaja mucho y pide poco dinero. Mírale tanto rezar, ¿para qué le servirá? Se creerá que Dios le va a sacar de esa situación de tanta humildad en la que vive. Y muchas cosas dirían, como despreciando su piedad, su amor, su bondad. Y entonces, como ya estaban mal dispuestos hacia Él, cuando predica en la sinagoga no le creen.
seguramente un pequeño número de habitantes de Nazaret sí le creerían y ya habían visto que era alguien especial, como siempre ocurre, que algunos tienen ojos puros y ven, pero por desgracia, la mayoría no fue así. Esto nos sirve a nosotros para comprender que las grandes decisiones se preparan en la pureza con la que tú vives día a día, en la fidelidad a los mandamientos de Dios y a la oración con la que tú vives día a día, en tu respuesta generosa al Señor en las pequeñas cosas de cada día. Si no, llegará el momento importante, grande, y no sabrás acertar. Porque quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, y quien no es fiel en lo poco no es fiel en lo mucho. Pero Jesús tiene un secreto que le hace invencible contra este mal que le rodea, contra esta dureza de corazón que también Satanás produce, atención, porque los habitantes de Nazaret, el día que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret diciendo que Él era el Mesías, ese día el demonio actuó fuerte en sus corazones para cerrar sus corazones contra Jesús. Eso es así. Cuando Dios concede una gran gracia y mueve los corazones con fuerza al bien, también el demonio actúa con fuerza para tentar a las personas. Y entonces se produce esa lucha dentro del corazón entre el bien y el mal. ¿Cuál es la fuerza que tiene Jesús para superar todo ese mal? Pues en la primera lectura de la misa de hoy encontramos el secreto, que es de Jeremías. Y dice así: en los días de Josías recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre te escogí. Antes de que salieras del seno materno te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Jesús, desde el vientre de su madre, fue consagrado por el Padre. Y ese es su secreto, consagrado por el Espíritu Santo. A Cristo, a Jesús, la humanidad de Cristo, está consagrada por el Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo, porque es Dios. Jesús es Dios. Y el Espíritu Santo, que también es Dios, la tercera persona de la Trinidad, habita plenamente en Él. Y ese es su secreto. Lo podemos encontrar en el número 690 del Catecismo. Jesús es Cristo, ungido, porque el Espíritu, con mayúscula, es su unción. Lo que le unge es el Espíritu Santo. Y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esa plenitud. Toda la vida de Jesús mana de esa plenitud interior del Espíritu Santo que Él posee. Ese es su secreto. Por eso, la Reina de la Paz, en el mensaje de este 2 de enero, nos dijo: espero que me aceptéis con el corazón, porque las palabras de mi Hijo y su amor son la única luz y esperanza en la oscuridad del presente. ¿Cuál es el amor de Jesús? Que es la única luz y la única esperanza en la oscuridad del presente. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor de Jesús, es el amor que une al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo es la luz, la única luz que puede vencer la oscuridad del presente, que es la oscuridad que produce Satanás.
¿Cuál es, pues, tu secreto? ¿Cuál es mi secreto? Abrirnos al amor de Jesús. Dejar que el Espíritu Santo, el amor de Jesús, el amor del Padre y del Hijo, habite en nuestro corazón y nos conduzca siempre. Por eso, en el programa de hoy de Conversando con Dios, vamos a orar especialmente al Espíritu Santo para que nos llene de su fortaleza, para que cada uno cumplamos nuestra misión, la que Dios nos ha encomendado en esta vida. Muy feliz domingo, querido hermano, querida hermana. Ábrete al Espíritu Santo, Él será tu fuerza. Que la Reina de la Paz, la que te comunica, la que es el canal del Espíritu Santo, te bendiga con su bendición maternal.